Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el quinto domingo de Cuaresma del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio según San Juan. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 8, versículos 1 al 11. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando el Evangelio que nos va preparando para la celebración de la Pascua, para la celebración de la gran fiesta por excelencia de nuestra fe, en la que celebramos la resurrección de Cristo. Y precisamente la liturgia de la palabra nos va preparando en ese sentido, porque nos presenta la vida nueva que Jesús nos viene a traer. En este pasaje tan emblemático, el de la pecadora perdonada, sentimos esta vida nueva, experimentamos esto que Jesús viene a traer. Dice el Evangelio de San Juan: Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Estamos en los últimos días de la vida pública de Jesús. Recordemos que Jesús estuvo en Jerusalén unos días antes de los acontecimientos que conocemos como los días de la Pasión. Allí Jesús enseñaba, iba al templo con toda libertad. La multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Vemos que a Jesús le quieren poner una trampa. Conocen el corazón misericordioso de Jesús, conocen su predicación y ahora lo ponen frente a una disyuntiva. Es decir, una mujer sorprendida en adulterio. La ley de Moisés efectivamente mandaba que a ese tipo de personas se les apedreara. Lapidación se conocía a este castigo. Se les apedreara hasta morir. A Jesús le plantean entonces esta disyuntiva, es decir, contradecir la ley de Moisés para manifestar el corazón misericordioso que Jesús siempre ha expresado, o permanecer firme y defender la ley de Moisés. Y entonces la misericordia de la que habla Jesús pues quedaría entonces relegada, quedaría entonces burlada. Notamos aquí que hay una actitud de fondo. Es el pensamiento judío, que cree que para acabar con el pecado hay que destruir al pecador. Esta es la mentalidad judía. Mentalidad que Jesús no comparte, por cierto. Si para acabar con el pecado hay que destruir al pecador, entonces todo este tipo de acciones se justificaba. Lapidar al que ha sido sorprendido en adulterio, por ejemplo. Pero notamos aquí ya una pregunta sesgada, ya notamos aquí una mala intención, porque si realmente quisieran hacer justicia,
no solo habían presentado a la mujer, sino también al hombre con el que ella cometió adulterio. Es que en realidad el adulterio no lo comete la mujer sola. ¿Dónde está el hombre con el que cometió adulterio? Aquí notamos ya que hay cierta inclinación para condenar solo a la mujer, por una parte. Quiere decir que no buscan justicia. En el fondo, buscan ponerle una trampa a Jesús. Ya tienen ellos la respuesta. Solamente ocupan que Jesús pronuncie las palabras que lo acusan. Porque Jesús se ha vuelto incómodo. Porque Jesús se ha vuelto un problema de orden público para las autoridades religiosas de Israel. Porque su predicación, porque su enseñanza los acusa. Jesús entonces se agachó y se puso a escribir en el suelo, haciendo tiempo, como para que se dieran cuenta de lo absurdo de su petición, pero como ellos insistían y le pedían que respondiera a esta pregunta, Jesús se incorporó y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús no ha contradecido la ley de Moisés y tampoco ha negado el derecho que tenían de lapidar. No quiere la contradicción con la ley ni con Moisés. Jesús dice: adelante, procedan a la lapidación, pero que comience el que no tenga pecado. El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. El único que no tenía pecado en aquella escena es el mismo Jesús. Y Jesús no lo va a hacer. Aquellos que cuestionaron a Jesús sabían que Jesús sabía leer los corazones y por eso ninguno de ellos se podía presentar como limpio y puro, como limpio de pecado. Por eso comenzaron a irse uno tras otro, comenzando por los más viejos, porque mientras más larga la vida de una persona es, más uno cae en la cuenta de sus pecados, de sus limitaciones, de sus debilidades. Finalmente dejaron solos a Jesús y a la mujer. Jesús estaba agachado, la mujer estaba incorporada de pie junto a él y comenzó un diálogo muy hermoso en el que Jesús cuestionó a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y ella contestó: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. El único que tenía derecho de hacerlo, porque efectivamente es el que no tenía pecado, no lo hace. Porque Jesús está mostrando la misericordia del Padre, está mostrando la vida nueva que ha venido a traernos con su predicación, con su enseñanza, con su evangelio, con su pasión, muerte y resurrección. Por eso decía que este evangelio y las lecturas de la misa de este quinto domingo de Cuaresma son un anticipo de esta vida nueva que Jesús viene a traernos. Y por eso le dice: tampoco yo te condeno. No es ese el papel del Salvador. No ha venido a condenar, sino a salvar. Y entonces le dice: vete y ya no vuelvas a pecar. Y aquí está la clave. Jesús le muestra la misericordia del Padre, pero no para que aquella mujer siga pecando, sino más bien para que cambie de vida. Vete y ya no vuelvas a pecar. Ese es el mensaje de Jesús, que a veces no se predica completo. A veces solamente se nos invita a pensar que Dios es misericordioso y que podemos acogernos a su misericordia. Sí, pero falta la otra parte, que es necesario el arrepentimiento para que entonces el perdón de Dios pueda ser efectivo en nuestra vida. Porque Dios siempre que nos quiere perdonar, pero necesita nuestro arrepentimiento, necesita nuestra petición humilde de perdón. Porque Dios quiere perdonarnos ciertamente sin condiciones y sin embargo requiere de nuestro compromiso. Por eso convirtámonos al Señor de corazón, pidámosle perdón desde lo más profundo de nuestro ser. Veamos en la pecadora perdonada nuestra propia vida. Debemos acogernos al perdón y a la misericordia de Dios, pero con aquella advertencia de Jesús: vete y ya no vuelvas a pecar. El Señor nos ayude a entender que debemos vivir nuestra vida rechazando el pecado, alejándonos de toda ocasión en la que podamos fallarle a Dios, viviendo con fidelidad la vida nueva que Jesús nos ha conquistado con su pasión, muerte y resurrección. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.